La Guerra Civil Española es uno de los acontecimientos de la historia universal que más bibliografía, estudios, artículos, libros y documentales ha producido. Un hecho histórico más importante que nuestra guerra, como es la Revolución Rusa, tiene menos libros publicados. Existen reseñas que hablan de más de 15.000 obras escritas sobre nuestra guerra civil. El fin de la dictadura con la muerte de Francisco Franco disparó la producción mostrando obras que definitivamente mostraban toda la verdad sobre el conflicto y eliminaban muchas de las mentiras fomentadas en los últimos 40 años. Ahora mismo, en el siglo XXI, cuando se acerca un cambio generacional en el que ya no quedará gente que haya vivido el conflicto, la producción de libros es aún más prolífica. La memoria de la recuperación histórica ha traído del olvido multitud de tragedias personales y familiares que nunca debieron permanecer silenciadas. Desde este documental queremos recuperar la memoria de ambos bandos. Sabemos que un gran grupo de la sociedad actual reclama el recuerdo del bando perdedor en base a que el bando ganador obtuvo 40 años para honrar a sus muertos, pero asesinados en cunetas y fosas de enterramiento existen en ambos bandos. Desde aquí reivindicamos la memoria histórica para todos, ya que consideramos que no todas las víctimas de la guerra fueron restituidas de sus pérdidas, ya no económicas, sino emocionales y personales. Por supuesto que dentro del bando ganador hay grandes olvidados, con historias personales y familiares muy trágicas que nunca recibieron un perdón y fueron desterradas al olvido. La guerra también creó, dentro del bando que se supone ganador, víctimas de la represión, del silencio y del olvido. La Segunda República intentó traer nuevos aires a una sociedad española anquilosada en el pasado y muy atrasada respecto a otros países europeos. Los sucesivos gobiernos intentaron renovar el país y modernizar España, pero la incompetencia política propia y ajena, la situación ambiental europea, que acababa de salir de una guerra mundial y en breve se adentraría en otra, y un estamento militar que no estaba contento con nada, hicieron que la situación se escapara de las manos. Evidentemente el gobierno de la República tuvo grandes aciertos, pero también tuvo grandes fallos. Acertadamente, se quiso redistribuir la riqueza dando esperanzas a las clases más pobres, pero esto supuso un ataque directo contra las clases privilegiadas de la sociedad como grandes terratenientes, industriales y banqueros. Ambos problemas fueron mal solucionados. La República quería la laicización del Estado, de la sociedad y de la enseñanza. Muchos ayuntamientos y partidos políticos fomentaron la represión contra la Iglesia católica. Son constantes las quemas de iglesias y de obras de arte junto a la muerte de sacerdotes y personal relacionado con el clero. Bajo pintadas populares que proclamaban curas al paredón, hubo 6.800 muertos entre los miembros de la Iglesia católica, el 16% del personal religioso del país. 20.000 edificios religiosos fueron quemados o saqueados y se profanaron miles de tumbas e imágenes religiosas. El culto católico fue prohibido por el bando republicano a finales de 1937 y se hizo clandestino. El otro gran problema de la República fue el ejército. Azaña quería despolitizarlo e intenta retirar a militares desleales para reducir sus ambiciones. Para el gobierno de la República, sus propios mandos creaban desconfianza. Azaña no se fía de muchos de sus militares, retira a los más peligrosos y aleja a otros como Franco a Canarias. La ley del ejército de Azaña propone el retiro con sueldo íntegro a todos los militares que no quieren prestar juramento de fidelidad a la República. De esta forma, los militares jubilados tuvieron tiempo para idear la conspiración y volvieron rápidamente a la llamada de Franco y Mola. Nadie espera una guerra, pero sí espera un golpe de Estado. El gobierno reduce drásticamente el número total de miembros del ejército, de 21.000 oficiales a 8.000 y de 16 divisiones a 8. El ejército queda desmontado y llega el golpe de Estado. Franco, desde Canarias, vía África, se alza en armas frente al régimen legal de la República. Sevilla, Valladolid, León y otras ciudades apoyan el golpe desde el principio, pero el levantamiento fracasa en las ciudades más importantes como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. El fracaso del golpe trae la guerra. El gobierno de la República tras el golpe se quedó solo con un tercio del total de las armas disponibles en España. El ejército republicano era el caos. La República carecía de ejército ya que lo habían licenciado con la ley de Azaña y además el antimilitarismo era una norma de los partidos de izquierda. Surgen las milicias populares que suponen la militarización de la actividad política, pero los milicianos no eran militares. Muchos de los mandos están formados por oficiales revolucionarios con nula formación castrense que efectúan ataques mal coordinados, sin instrucción y con medios poco adecuados. En su mayoría, los milicianos anarquistas huyen de la disciplina militar y no aceptan los mandos del bando republicano. No aceptan sus órdenes y desprecian la norma militar. El ejército popular era indisciplinado, desordenado, ya que está formado por milicianos antimilitares. No conocía los principios básicos de la guerra. El entusiasmo revolucionario contribuyó a la creación de un ejército sin jerarquía. La integración de las milicias de los partidos de izquierda fracasó.
Muchas veces los jefes de la milicia ni consultaban a los mandos militares del ejército republicano. En el ejército popular, un sargento miliciano mandaba más que un coronel del ejército. Predominaba la idea de conseguir la revolución social, política y económica más que la de ganar la guerra. Por el contrario, el ejército rebelde era muy disciplinado y estaba mucho mejor organizado. Era superior en hombres, logística y armas. La integración de milicias fue un éxito en el bando rebelde, ya que sus miembros querían integrarse y parecerse al ejército. En cuanto a la economía de guerra, muy pronto empezaron a quedar las cosas claras. La zona republicana se centraba en la población urbana y poseía el mayor número de industrias. La zona sublevada poseía la mayor parte de la agricultura, la ganadería y la minería. La falta de armamento lleva al gobierno a reconvertir muchas industrias para la economía de guerra y pronto algunas fábricas se dedicarán a la producción de armas y munición. El hambre hace su aparición y lo hace sobre todo en las grandes ciudades. Mientras en las ciudades la gente se ve obligada a cultivar en jardines y macetas, en los pequeños pueblos se vive mejor, aunque no sobra, se come. La guerra fratricida llega a toda España. El 18 de julio convierte en enemigos acérrimos a amigos de toda la vida. La guerra crea familias desgarradas y separadas con hermanos luchando entre sí, todo el mundo sospechoso para ambos bandos. Las ciudades y los pueblos se llenan de increíbles tragedias personales, y la muerte es la protagonista. Se asesina a víctimas inocentes por razones políticas, religiosas o simplemente por oscuros motivos personales. Se pasa por el paredón a gente por motivos ridículos o ser sospechoso de ideas contrarias. Las envidias matan a mucha gente en nuestra guerra. La represión mató a tanta gente como los combates. El final de la guerra supuso la victoria del bando rebelde, que llevó a España a una larga dictadura de 40 años. Situado al norte de Burgos y limítrofe con el sur de Cantabria, Alfoz de Bricia era en 1936 una zona dedicada casi únicamente a la agricultura. No había grandes latifundios y sus algo más de 1000 habitantes eran poseedores de al menos una pequeña porción de tierra con la que subsistir. A medio camino, en la carretera que une Burgos y Santander, solo las pocas radios existentes traían noticias del fin de la monarquía, de la nueva república y del inicio de la guerra civil. Nadie esperaba la guerra en la zona. Nunca hubo disturbios políticos, no había grandes caciques o terratenientes en la zona y la vida era tranquila. Al llegar el golpe de Estado, en Burgos el general Batet intentó evitar la sublevación, pero el general Fidel Dávila apoyó rápidamente a los rebeldes. Pueblos como Cilleruelo, Barrio o Espinosa se vieron envueltos en zonas rebeldes sin proponérselo, mientras que el valle de Valderredible, a sus pies, quedaba dentro de la zona republicana. Las causas de que la guerra llegara a la zona son todavía una incógnita. El excesivo número de escolapios censados en la zona o su situación geográfica, a medio camino entre Burgos y el mar de Santander, quizá fueron las causas de que el conflicto se alargara en la zona tanto tiempo. Quema de iglesias, muertes incluso por no ir a la misa los domingos, hermanos luchando contra hermanos en distintos bandos, estúpidos ataques incomprensibles bajo cualquier lógica militar y muertes motivados por envidias o riñas personales fueron norma habitual de la guerra en toda España y también lo fueron en Alfoz de Bricia. Tropas extranjeras, moras e italianas lucharon en el frente de Bricia. Testigo de su presencia destaca en el puerto del Escudo, justo en la frontera de Burgos con Cantabria, un monumento funerario en el que fueron enterrados casi 300 soldados italianos muertos en campaña. Tampoco la zona escapó a la lucha aérea. Habitualmente una avioneta conocida como de la Pasionaria bombardeaba los pueblos de la zona tirando bombas que atemorizaban a la población. Las bombas provenían de la Naval de Reynosa, empresa reconvertida en fábrica de armas donde más de uno de sus operarios, valientemente, fabricaba artefactos defectuosos para que no explotaran y no causar más bajas en la zona. También la represión hizo su aparición en ambos bandos y muertes indiscriminadas y sin sentido regaron de sangre las tierras de pueblos como Barrio, Cilleruelo o Espinosa. Especialmente comentado en la zona fue el asesinato del médico de Barrio. Cuando la gente del pueblo pensaba que había huido para escapar de la guerra, fue encontrado muerto por su fiel perro en una fosa. Militarmente, las tierras de Bricia fueron los dominios del laureado militar general Antonio Sagardía. Militar nacido en Zaragoza, pero de origen vasco, fue de los primeros mandos en sumarse al Plan Hazaña y pasar a la reserva al no jurar la nueva república. Vivía retirado en Francia, cuando recibe la llamada del general Mola, una vez urdido el golpe que inició la guerra. Tras volver al ejército, organiza la columna que lleva su nombre con 750 hombres, y soldados que provienen de grupos falangistas y requetés principalmente navarros, vascos y riojanos. Tras su campaña en Burgos, la Sagardía se desplaza con su columna a Aragón, y después al Pirineo catalán en 1938, donde se le acusa de fomentar la matanza indiscriminada de 67 personas en la comarca del Pallars Sobirá, al norte de Cataluña. En 1940 acude a Berlín con Serrano Suñer, el cuñadísimo de Franco, para reunirse con el Tercer Reich y negociar la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial.
Sagardía es nombrado posteriormente inspector general de la policía. También en 1940 edita el libro Del Alto Ebro a las fuentes del Llobregat, que junto al monumento tributo a su columna, frente a Cilleruelo de Bricia, supone su homenaje a los hombres que lucharon junto a él. A pesar de la excesiva producción bibliográfica existente sobre la Guerra Civil Española, este libro es uno de los pocos que relata lo ocurrido en la guerra de estos pequeños pueblos. Este documental pretende rescatar lo ocurrido en la guerra en los pueblos de Cilleruelo de Bricia, Espinosa de Bricia y Barrio de Bricia. Pueblos que no buscaron la guerra, sino que se la encontraron, cambiando para siempre sus vidas. Desde este momento, este narrador se callará para que sean las propias gentes de estos pueblos los que nos cuentan sus vidas en uno de los periodos más atroces de la historia de nuestro país. Para que nos cuenten sus experiencias en un periodo de la historia en la que sus habitantes no eran ni amarillos ni rojos. Todos eran blancos.